Vamos a leer un versículo en Proverbio 21. Amén, aleluya. Proverbio 21, el versículo 16 se lee en el nombre de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Amén. Estaremos hablando bajo el tema: el que se aparta del Señor perecerá. Santo eres, Señor, aleluya. Dios ha tenido misericordia de nosotros porque no merecemos donde Él nos tiene. Él derramó su sangre y a través de su sangre nos limpió y nos ha dado vida eterna. Pero en este caminar, la lucha no será fácil. El camino no será fácil. Porque estamos viviendo un tiempo donde la iglesia, mucho pueblo de Dios, estamos tomando esto muy livianamente. Aleluya. Sin tener un entendimiento de lo serio que esto es. Porque aquí está en juego nuestra salvación. Está en juego la eternidad. La Biblia habla de severas consecuencias para aquellos siervos, no para el impío fuera, para los siervos que, sabiendo la voluntad de Dios, conociendo su palabra, no hacen lo que Dios demanda en su palabra. Dice la Biblia que aquel que conociendo la voluntad de Dios no hace conforme a ello, dice que recibirá muchos azotes. Aleluya. Igualmente la palabra dice que mejor, segunda de Pedro, le hubiera sido al hombre nunca haber conocido. Mejor le hubiera sido nunca haber tenido un conocimiento de Jesús, porque las consecuencias de apartarse van a ser terribles y peores para aquel que conoce a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso el que se aparta del Señor perecerá. Este versículo que hemos leído advierte de un peligroso desvío que terminará en la asamblea de los muertos. En otras palabras, el que se desvíe del camino del Señor, porque el que está en Dios tiene vida eterna. Amén. Aleluya. Todo aquello que hemos conocido al Señor, hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, tenemos la vida eterna. Aleluya. Y por eso luchamos día a día para mantener esa vida. Gloria a Dios. Pero dice que todo aquel que se aparta irá a parar a la compañía de los muertos. Aleluya. Santo eres, Señor. Porque estando en el camino del Señor, todos tenemos la oportunidad de elegir. Dios no le habla al impío, le habla a su pueblo, le habla a su pueblo como le habló a la nación de Israel. En el libro de Deuteronomio 30 le da a elegir para que ellos se elijan. Amén. Ustedes pueden elegir si quieren la bendición, si quieren la maldición, la vida o la muerte. Ustedes tienen el poder para elegir. Aleluya. Tenemos una responsabilidad de elegir si servirle a Dios como Él demanda en su palabra, o servirle a Dios de una manera impía y pecadora. ¿Por qué se está de moda hoy la iglesia? La mayoría de iglesias está impía, pecadora. La mayoría del pueblo del Señor no hemos elegido seguir a Dios como Él está demandando en su palabra. Y estamos viviendo una vida doble, una vida impía, desagradable a Dios.
Dios dice, elige, es tu decisión de elegir. Tenemos ese poder de elegir si servir a Dios, como Él demanda en santidad y obediencia, o servirle a nuestra manera. Para Dios no hay problema en eso. Josué llama al pueblo antes, cuando ella está anciano, y le hace un llamado también para que el pueblo tome una decisión. No podemos la iglesia estar jugando con Dios. No podemos estar diciendo, soy cristiano en la iglesia y afuera soy un diablo. No se puede así. A veces creemos que Dios es juguete. Y creemos que porque sigo viviendo una vida pecaminosa todo va bien. La Biblia habla que lo que el hombre siembra va a cosechar. Y tarde o temprano pereceremos si no arreglamos nuestro camino. Josué llama al pueblo en un momento donde el pueblo decide servirle a Dios. Porque eso pasaba con la nación de Israel. Ellos decían servirle a Dios con sus labios, le servían a Dios. Pero dice la palabra que su corazón estaba alejado de Dios. Así estamos viendo mucho pueblo de Dios. Con los labios decimos servir a Dios, pero nuestro corazón aún sigue amando las cosas del mundo. Nuestro corazón sigue arraigado en las cosas que Dios odia. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. José llama al pueblo, porque al pueblo no le gusta escuchar la verdad de Dios. Y le dices, 24:15, y si mal os parece servir a Jehová. En otra palabra, ¿para ustedes es malo servirle al Señor? ¿Creen que es malo servirle a Dios? Es la pregunta que hace. Hermano, servir al Señor es lo mejor. Amén. Aleluya. Aunque el camino es duro y difícil, el final será agradable. Amén. Porque no es fácil. El camino de Dios no es fácil. Le dice, escogeos hoy a quien sirváis. Escogen. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero dice Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. En otras palabras, ustedes pueden elegir. Si quieren, sirvan al diablo, vayan a servirle a los demonios. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Cada uno es libre. Amén. Cada familia es libre. Si quiere servir a Dios, amén, o quiere seguir sirviendo en el mundo, somos libres. Pero un día viene el tiempo donde nos vamos a presentar ante Dios todos. Amén. Nadie se va a escapar. Mire que a veces el pueblo estamos con falta de entendimiento. Y no entendemos que lo más grande es servir al Señor. Que lo más importante en esta vida, lo que tiene sentido, es servirle a Dios. Aleluya. Como dijo Pedro, ¿a dónde iríamos? Lo más importante, amén, es estar en la presencia de Dios. Amén. Estando en la presencia de Dios, estamos seguros en todas las áreas, seguros en esta vida y seguros en la próxima vida. Amén. Aleluya. Dios tiene que decirle, o Moisés, al pueblo en Deuteronomio 32:28. Y Dios le dice que es un pueblo ignorante. No tienen conocimiento. Pueblo loco. Santo Dice, eres, Señor. desecháis al Dios de la vida. Hermanos, el que desecha a Dios no es inteligente. Nuestras vidas están porque Dios quiere que estemos. Nosotros vivimos porque Dios le place que vivamos. No hay otra forma. Todo depende de Dios. Amén. Mire, cuando comenzamos a servirle a Dios de corazón, no a mi forma, sino como Él quiere, la mano, el favor de Dios estará con nosotros. Dios advierte en su palabra
sobre las consecuencias de apartarse. Hay grandes consecuencias, como hablamos, aquel que se aparta del camino de Dios. Amén. Le está hablando a su pueblo. Porque muchos se apartan del camino de Dios y no les va nada bien. Allá afuera el enemigo los hace pedazos. Dice Ezequiel 18. Aleluya. El versículo 24. Mas el justo, aquel que ha sido justificado por la sangre de Cristo, aquel que ya Dios lo justificó y le dio vida. Mas si esa persona se apartase de su justicia y cometiese maldad e hiciese conforme a todas las abominaciones que el impío hace, la pregunta que hace, ¿vivirá él? Porque a veces creemos que con ir a una iglesia yo ya voy al cielo, que le hemos hablado. Porque decir yo soy un cristiano o yo voy al cielo, no. Aquí le está hablando a aquellos justos, amén, que ya han sido justificados, pero siguen pecando. Aleluya. Siguen practicando el pecado. Gloria a Dios. Aleluya. La pregunta que hace, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. De nada le sirvió que comenzó. Por eso, hermano, aquí no es de un rato, ¿a que no? Amén. Y aquí es de serle fiel a Dios en todo tiempo. Amén. Aleluya. Cada persona que ha sido justificada, si se están desviando del camino, porque muchos se desvían, nosotros como predicadores de la palabra que Dios nos tiene, tenemos que exhortarlos, hablar la verdad, para que se vuelvan de su pecado. Porque usted sabe los tiempos que estamos viviendo. Las personas buscan iglesias donde no les va a confrontar su pecado, su rebelión. Pero Dios le va a demandar a aquellos que enseñan la palabra. No decir la verdad a aquel que ha sido justificado y sigue viviendo una vida de pecado. Amén. Aleluya. Pero esa gran responsabilidad lo que tenemos, los que enseñamos y predicamos la palabra del Señor. Ezequiel 3:20. Dice la palabra. Aleluya. Gloria al Señor. Dios es Aleluya. bueno. Amén. Amén. Gloria a Dios. Si el justo se apartara de su justicia, hablando del justo, nosotros, e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo, claro, porque cuando la persona se aparta de Dios, a muchos Dios mismo los corta rápidamente. A muchos los corta de esta vida y a otros los corta espiritualmente y nunca más se vuelven a levantar, ya están muertos en vida. Aleluya. Gloria a Dios. Son las consecuencias de dejar a Dios. Usted va a ver gente que se le habla la palabra, se le predica, están duros, ya están, muchos ya Dios los cauterizó su conciencia y están destinados al infierno por haber rechazado el mensaje de Cristo. Porque la persona que se aparta dice que Dios mismo le pone un tropiezo para que caiga. Y pusiera yo tropiezo delante de él, dice, él morirá, porque Dios le puso el tropiezo. Él va a morir. Porque tú no le amonestaste en su pecado, él morirá. Y su justicia que había hecho no vendrán a memoria. Pero su sangre yo voy a derramar de ti. O sea que Dios le va a demandar mucha sangre a aquellos predicadores que no le dicen la verdad a la gente. Que hay gente que está muerta espiritualmente y no los exhortan. Gloria a Muchos Dios. mueren. Aleluya. Y muchos ya están muertos. Yo, dice Jehová,
voy a demandar esa sangre. Vea la responsabilidad. Hermano, por eso que nosotros enseñamos la verdad. Y aquí no le quitamos ni una coma a la palabra, lo que la Biblia dice. Le guste a quien no le guste, porque solamente la palabra que da vida. Amén, aleluya. No fuimos llamados para mantener a la gente con mentiras acá, sino con la palabra de Dios, que lo va a formar y lo va a cambiar, lo va a hacer apto para heredar el reino de Dios. Aleluya. Tenemos una responsabilidad lo que enseñamos. Si alguien está mal, decir está mal, arrepiéntase. Y Dios lo perdona si se arrepiente, porque Dios es bueno. La misericordia de Dios es grande. Amén. Aunque el justo falle, si se arrepiente, Dios lo perdona. Pero si él no se arrepiente y sigue cometiendo el pecado, bueno, ahí es bien peligroso. Aleluya. Muchos se confían porque van a una iglesia, pero siguen viviendo una vida doble. El mismo libro de Ezequiel, el capítulo 33, el versículo 13, dice la palabra: cuando yo dijera al justo, no está hablando del impío, el impío ya está muerto. No estoy en ese punto, el impío aquel que se apartó de Dios, ya está muerto. El pecador ya está muerto, ellos están muertos, y si no se arrepienten están esperando el juicio. Ellos ya andan caminando afuera, pero ya están muertos. Aquí está hablando del justo. Está hablando aquel de que conoce al Señor. Aleluya. Cuando yo dijera al justo, de cierto vivirás. Y él confiado, porque ya va a la iglesia, porque ya aceptó al Señor. Él está confiado de esa palabra. Y él confiado de su justicia hiciera iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Es que aquí no es de que ya, como dijo los calvinistas, salvo siempre salvo. Ya acepté al Señor y ya soy salvo. No, aquí no se trata de eso. Aquí se trata, amén, de luchar, amén, de vivir una vida limpia, santa, recta para Dios cada día. No se está hablando que no pecamos, todos fallamos. Todos cometemos errores, pero venimos al Señor. Se está hablando de cometer iniquidad, de no cambiar vuestra forma de vivir, de seguir viviendo una vida pecaminosa y sabiendo que Dios nos ve y a Él no le agrada. De eso se trata. El versículo mismo 18 dice: cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Nadie quiere morir, ¿verdad que no? Nadie quiere pasar una eternidad en el infierno, ¿verdad que no? Nadie quiere pasar una eternidad en el lago de fuego, ¿verdad que no? Por eso Dios nos está demandando santidad, obediencia. Que la iglesia, el pueblo de Dios, vivamos la justicia, nos alejemos del pecado. Está claro, sin santidad, sin paz, nadie verá al Señor. Amén. Aleluya. Dios es directo en su palabra. Y aquí no hay variación. Lo que Dios dice, así es. Lo que la palabra dice, así es. El que se desvía del Señor, el que se desvía del camino de Dios. Así que si está pensando desviarse, piénselo. Póngase a meditar si valdrá la pena desviarse del Señor. El que se desvía pasará la eternidad con la compañía de los muertos, dice el versículo. Pasará la eternidad con la compañía de los muertos. Muchos se han desviado del camino del Señor. Y no les espera nada bueno. Israel cometió los errores. El Salmo 106:13 dice: bien pronto se olvidaron de sus obras. Muy pronto, tan rápido, Israel se olvidaba de Dios. Y así estamos igual. Muy pronto nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Aleluya. Nos olvidamos de su misericordia. Nos olvidamos que estábamos muertos.
que estamos muertos en el pecado, que tal vez ya no estaríamos en este lugar, estaríamos quejándonos y lamentándonos allá en el infierno, en las cárceles de oscuridad, pero Dios en su misericordia nos justificó, nos tiene en este lugar. Él no quiere que nos olvidemos del sacrificio, Él no quiere que nos olvidemos de esa sangre que se derramó, que manchó ese madero, esa sangre, amén, que se derramó para limpiarnos. Aleluya. Él no quiere que nos olvidemos. Amén. Jeremías 2:19 dice, cuán malo y amargo es haber dejado a Jehová. ¿Cuántos están pensando alejarse del camino del Señor? Piénselo. Piénselo, porque es amargo y malo dejar al Señor. Amén. Aunque sea, como hablamos, arrastra, siga hacia adelante. No se puede retroceder. Amén. La Biblia habla de las consecuencias de mirar hacia atrás, de desviarse. Por eso la palabra de Dios nos llama a reflexionar. Y aquí hemos hablado temas sobre reflexionar. ¿Qué es lo que me conviene? Nosotros tenemos un entendimiento, podemos razonar. Si me conviene estar alejado de Dios, o si me conviene estar con Dios. Aleluya. Por eso Proverbios 4:26 dice, examina la senda de tus pies, hablen, y todos tus caminos sean rectos. Nos llama a reflexionar cómo estamos caminando. Si estoy caminando en el camino angosto o estoy caminando en el camino ancho. Aleluya. Ahí mismo es el versículo, ¿verdad que sí? Que nos paremos y meditemos cuál es el buen camino. Amén. Si estamos caminando en el camino del Señor, si estoy haciendo la voluntad de Dios, si estoy siendo obediente a la palabra de Dios, o me rebelo en contra de lo que Dios me habla. Toda rebelión es pecado, es como adivinación, dice la palabra. Porque a veces creemos que porque el predicador habla la palabra es el predicador, y es Dios el que nos está hablando a través de su palabra. El predicador es solamente un instrumento. Amén. Aleluya. El predicador es igual a usted, no es nada. Es su palabra la que nos habla. Amén. Aleluya. Y nos está llamando a examinarnos cómo estamos delante de Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo estamos la iglesia? Realmente, si nos examináramos, ¿estaremos agradando al Señor? Mira, dice que el que se aparta del Señor perecerá. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría, del consejo de Dios, que no quiere escuchar la palabra de Dios, vendrá a parar, dice, con los muertos. Será un muerto más de aquel montón que están allá perdidos. Gloria a Dios. ¿Vale la pena seguir al Señor? Amén. Amén, aleluya. Hay muchos en este tiempo que estamos viviendo que se han apartado de Dios. Y en muchas iglesias se han apartado de la verdad, siguiendo falsas enseñanzas, siguiendo falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque les gusta a mí que les enseñen mentiras. Gloria a Dios. Mucha gente está engañada con las falsas enseñanzas. Los tienen engañados que van al cielo, amén. Y la gente viviendo como se le antoja, una vida mundana, una vida pagana, una vida fría. Y van al cielo de mentiras. Aleluya. El Salmo 73, 27. Dice la palabra. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Por qué aquí?
los que se alejan de ti perecerán. Escuchen bien. Los que se alejan del Señor van a perecer. Tú dices, destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Y esto es serio porque Hebreos habla de eso. Hebreos habla que aquel que conoció al Señor, aquel que conoce al Señor y se aparta, está tomando la sangre del Señor como que esa sangre no vale nada. Toma en vano ese sacrificio. Por eso la Biblia es clara que mejor no hubiéramos conocido, mejor nunca nos hubieran predicado la palabra, igual se iba a perder. Pero el que conoce es peor. Pero dice el 28, vamos a entrar en la parte buena para que ya nos animemos. Porque Dios siempre nos exhorta, pero también nos anima. Amén, aleluya. Nos anima a seguir adelante porque la voluntad de Dios, como hemos enseñado siempre, no es condenar a nadie, no es destruir a nadie, sino que el hombre se vuelva a Él. Amén. Siempre lo habló, después de lo exhortado, le dice, volveos a mí y viviréis. Él dice, ¿por qué queréis morir? Le decía Israel, ¿por qué ustedes quieren morir? Pero en cuanto a mí, dice, el acercarme a Dios es el bien. He puesto a Jehová, el Señor, mi esperanza, para contar todas tus obras. Aleluya. Por eso, hermanos, aunque a veces la palabra nos confronte, como hemos enseñado, démosle gracias a Dios. Amén. Aleluya. Amén. Porque hay tanta falsedad en este tiempo, enseñando, amén, falsas enseñanzas y la gente errónea. Segunda Pedro 3:3 dice, guardaos, dice, no sea que arrastrado por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Cuídense, dice, de la falsa enseñanza de aquellos maestros que solo enseñan, de aquellos predicadores, pastores, evangelistas, que solo predican de dinero. Cuídense de esa enseñanza que tienen ese espíritu de Balaam, demoníaco, de avaricia. Guárdense la iglesia de eso. No sea que caigan de la firmeza de lo que hemos creído. Aleluya. Eso está predicando hoy. Avaricia, dinero. No están predicando a las personas que se arrepientan, que Cristo viene pronto, que Él demanda santidad de su pueblo. Amén. Pedro advierte a los expatriados, cuídense, que no caigan, estén firmes siempre lo que han creído en la verdad del Evangelio. Dice Isaías 35:8, el que anduviera por este camino, el que anduviera en obediencia a Cristo, el que se mantenga en la palabra, por torpe que sea, dice, no se extraviará. Mire, hermano. O sea que en otras palabras, cuando usted hay un camino que lo va a llevar al lugar, cualquier persona, si hay un camino, pues va por ese camino. Él sabe que ese camino lo va a llevar a un destino. Pero si se extravía por otro lado, no sabe dónde va a ir. Amén. Dice que el que anduviera por este camino, por torpe que sea, dice, no se extraviará. O sea que el que camina el camino del Señor, hermano, conforme Él demanda en su palabra, no se va a extraviar. Amén, aleluya. O sea que sigamos hacia adelante. Termino con el Salmo 25:12. Y hace una pregunta. Aleluya. David, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? La pregunta. Él le enseñará el camino que ha de escoger. Aquel que teme al Señor y quiere servir al Señor, y que realmente quiere servir al Señor y no viene a la fuerza a la iglesia, Dios mismo le va a mostrar que es el Señor del Espíritu Santo. Dios mismo le va a mostrar el camino que tiene que seguir. Amén. Gozará, dice él, de bienestar de su descendencia, heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Cuántos quieren las bendiciones del Señor? Amén. Todos las queremos, amén. Para poder obtener las bendiciones de Dios, mayormente las espirituales, hay que ser fiel a Dios. Amén. Hay que ser obediente a su palabra. Aleluya. Así que no se aparte del Señor, porque si no va a ir a la compañía de los muertos. Y el que se aparta del Señor perecerá.
para adelante sin mirar atrás. Por fuerte que sea el problema, por fuerte que sea la lucha, no hay que extraviarse. Amén. Mirando siempre a Jesucristo el blanco perfecto, aquel que nunca nos va a fallar. Amén. Dios les bendiga.